El aire helado envolvió Barcelona, arrojando un manto frío sobre la ciudad. El eco de los pasos apresurados de Alejandro García cortó el silencio de la noche cuando regresaba del trabajo. Su aliento formó pequeñas nubes de vapor visibles en el aire helado. Las luces amarillas de las farolas iluminaban el paisaje urbano, dejando al descubierto sombras que danzaban en las fachadas de los edificios. Al doblar la esquina de una calle estrecha, la mirada de Alejandro vio un escenario desolado. Una figura frágil, envuelta en harapos, temblaba bajo la ligera lluvia que comenzaba a caer. Era María, una mujer sin hogar, cuyos ojos transmitían el cansancio de la lucha diaria por la supervivencia. En sus brazos acunaba a un bebé dormido, protegiéndolo del frío implacable. La compasión invadió instantáneamente el corazón de Alejandro. Su instinto humano más profundo se desencadenó y no pudo ignorar el atractivo desesperado de la situación. En un gesto impulsivo se acercó a María, su aliento se mezcló con el de ella en el aire helado. «Señora, por favor venga conmigo», dijo suavemente, su acento español lleno de suavidad. Sus ojos oscuros expresaron sincera preocupación mientras le ofrecía la mano para ayudarla a levantarse. María lo miró con vacilación, sorpresa y sospecha mezcladas en su mirada. La confianza era un lujo poco común para quienes vivían en la calle, pero algo en el tono de Alejandro y la compasión reflejada en sus ojos la hicieron aceptar su oferta de ayuda. La mansión de Alejandro, ubicada en una zona noble de la ciudad, se alzaba imponente a medida que se acercaban. Las cálidas luces de la entrada proyectan una aura acogedora que contrasta vívidamente con la fría noche. Al abrir la pesada puerta de madera, una reconfortante calidez envolvió a María, disipando de inmediato la sensación de frío que la envolvía. Los pasillos espaciosos y elegantemente decorados de la mansión contrastaban sorprendentemente con la vida que María conocía en las calles. Se encontró en un mundo completamente nuevo, una realidad que parecía un sueño lejano. Alejandro, actuando amablemente, la condujo a una acogedora habitación, donde la esperaba una cama suave y cálida. «Esta será tu casa esta noche», dijo, sonriendo con simpatía. «Usted y su bebé merecen un lugar seguro y cómodo». María, aún procesando la inesperada generosidad, agradeció a Alejandro con lágrimas en los ojos. Esa noche, en medio de la opulencia de la mansión, se quedó dormida con su bebé en brazos, sintiéndose protegida por primera vez en mucho tiempo. El gesto de Alejandro no fue solo una oferta de refugio, fue un acto de compasión que sembró las semillas de una conexión improbable entre dos realidades opuestas. El destino, en esa fría noche de invierno, comenzó a tejer los hilos de una historia que trascendería las barreras sociales y cambiaría la vida de ambos de maneras inimaginables. La decisión de Alejandro de ayudar a María trascendió el simple impulso de compasión, fue un acto de generosidad que alteraría el curso de sus vidas de maneras inimaginables. Impulsado por el frío cortante que le penetraba la piel al regresar del trabajo, Alejandro se encontró ante un cuadro desolador en aquella fría noche de invierno en Barcelona. La tenue luz de las farolas resaltaba la frágil silueta de María, envuelta en harapos gastados, tratando de proteger a su bebé del viento gélido. Los suaves llantos del niño cortaron el aire, haciéndose eco de la vulnerabilidad de esa situación. El corazón de Alejandro se hundió ante la brutal realidad que muchos prefirieron ignorar. Sin embargo, él, movido por una genuina compasión, decidió actuar. El millonario se acercó con pasos decididos, su aliento formaba nubes de vapor en el aire helado. Sus ojos se encontraron con los de María, revelando una mezcla de tristeza y gratitud. Sin decir una palabra, Alejandro se quitó el abrigo y envolvió a María y a su bebé, brindándoles un alivio momentáneo del frío intenso. «Ven conmigo», dijo suavemente, guiando a María a su lujosa mansión. Las luces de la ciudad brillaban en el fondo mientras caminaban uno al lado del otro, dos mundos aparentemente distintos convergiendo esa noche. Al llegar a la puerta de la mansión, Alejandro dudó un momento, contemplando la decisión que estaba a punto de tomar. Movido por un impulso impulsivo, sacó la llave dorada de su bolsillo y se la entregó a María. Sus miradas se encontraron y fue como si un vínculo invisible se hubiera forjado entre ellos en ese instante. «Esta es la llave de mi casa. Quédate todo el tiempo que necesites», dijo Alejandro, sus palabras resonaron con una sinceridad que trascendió las convenciones sociales. María sostuvo la llave con manos temblorosas, incapaz de expresar plenamente su gratitud. Fue una acción tan extraordinaria que trascendió la lógica convencional. El destino, de manera impredecible, comenzó a tejer nuevos hilos en el tapiz de sus vidas esa noche. La mansión de Alejandro, ahora permeada por la cálida presencia de María y su bebé, se ha convertido en un refugio inesperado. El contraste entre los elegantes pasillos y la brutal realidad que María había vivido en las calles era casi surrealista. Los llantos del bebé dieron paso a una risa tímida mientras Alejandro, impulsado por una tranquila determinación, tomó medidas para asegurarse de que María y su hijo se sintieran realmente como en casa. Esa noche se plantó una semilla y la generosidad de Alejandro se convertiría en un viaje impredecible.
La llave que le había dado no solo abrió las puertas de su hogar, sino que desencadenó una serie de eventos que transformarían no solo la vida de María, sino también la esencia misma de Alejandro, desafiando sus concepciones sobre la riqueza, la compasión y las conexiones humanas. Dentro de la opulenta mansión de Alejandro, las paredes cargadas de historia fueron testigos de una escena inusual. María, la mujer sin hogar que alguna vez enfrentó el desamparo de las calles, ahora encontró refugio con su bebé en un ambiente de inesperado esplendor. La calidez de las lujosas chimeneas contrastó con los gélidos recuerdos de la noche barcelonesa, creando una atmósfera que trascendió las barreras sociales. Alejandro, cuya riqueza era evidente en cada detalle de la casa, hizo todo lo posible para asegurarse de que María y su bebé se sintieran bienvenidos y cómodos. Silenciosos sirvientes, vestidos con impecables uniformes, se movían con gracia por los pasillos, ofreciendo todo lo necesario para satisfacer las necesidades del improbable huésped. La cena se sirvió en un suntuoso comedor, con candelabros colgando delicadamente sobre una mesa decorada con relucientes cubiertos de plata. María, inicialmente tímida, poco a poco se fue envolviendo en el cálido ambiente. El niño, antes envuelto en mantas gastadas, ahora descansaba en una cuna inmaculada, arrullado por canciones de cuna que resonaban en las elegantes habitaciones. Después de cenar, Alejandro llevó a María a una sala adornada, donde aguardaba un piano de cola, cuya melodía silenciosa esperaba que la despertaran. Con una suave sonrisa, la invitó a sentarse al piano, dándose cuenta de que, más allá del frío de las calles, llevaba consigo una melodía interior que quería compartir. Las notas llenaron la habitación, una colaboración improbable entre la opulencia de la mansión y la esencia cruda de la experiencia de María. A medida que avanzaba la noche, la conversación entre ellos se hacía más fluida. María compartió fragmentos de su historia, las luchas diarias que enfrentó y los sueños que se quedaron dormidos bajo la dura realidad de las calles. Alejandro, a su vez, reveló detalles de su propia vida, la soledad que muchas veces acompañaba a la riqueza, las expectativas que imponía su posición social. La barrera que separaba sus vidas comenzó a desmoronarse a medida que avanzaba la noche. Era más que simplemente intercambiar historias, fue una fusión de mundos, un entendimiento mutuo que floreció en ese entorno inusual. Ambos descubrieron que, independientemente de las circunstancias externas, compartían deseos, miedos y aspiraciones comunes como seres humanos. La conexión entre María y Alejandro fue más allá de las formalidades sociales y la distancia entre sus posiciones en la sociedad. En ese momento íntimo, los muros dorados de la mansión no se separaron, sino que dieron la bienvenida a la humanidad compartida que todos poseían. Y así, mientras el reloj avanzaba silenciosamente, floreció un vínculo único y profundo entre un millonario y una mujer sin hogar, convirtiendo esa noche en un capítulo importante en su impredecible trayectoria. El amanecer en Barcelona fue suave y melancólico, con el cielo coloreado en tonos pastel que contrastaban con la dura noche que lo precedía. Alejandro, después de una noche de reflexión interior y cuestionamientos sobre su propia vida privilegiada, decidió regresar a su mansión con la esperanza de aplicar las lecciones de compasión aprendidas la noche anterior. Sin embargo, el destino, a menudo caprichoso, le deparaba un giro dramático. Mientras se acercaba a su majestuosa residencia, mientras los rayos del sol aún intentaban disipar la penumbra, una visión inesperada captó su atención, una ambulancia de aspecto urgente estacionada ante las imponentes puertas de su casa. El corazón de Alejandro dio un vuelco, un sentimiento de aprensión creciendo dentro de él. La escena era surrealista, un contraste desolador con la serenidad de la mañana. Las luces intermitentes de la ambulancia atravesaron el amanecer y proyectaron sombras inquietantes sobre la fachada de la mansión. El millonario, ahora en estado de tensión, corrió hacia la entrada principal, donde los paramédicos se movían urgentemente, cargando una camilla y hablando en cautelosos susurros. ¿Qué está pasando?, preguntó Alejandro, con la voz llena de ansiedad. Un paramédico, mirándolo seriamente, le explicó que algo había sucedido dentro de la mansión durante la noche. Las palabras resonaron en los oídos de Alejandro como una sinfonía disonante, su corazón latía más rápido con cada detalle revelado. Intentó, en vano, contener la avalancha de pensamientos que invadían su mente. La noche anterior, que había comenzado con un gesto de compasión, se desarrolló ahora ante él como una narración compleja e impredecible. El miedo a lo desconocido nubló su visión y la realidad comenzó a manifestarse en tonos oscuros. La ambulancia, presencia invasiva en su paisaje familiar, simbolizaba una interrupción abrupta de la tranquilidad que Alejandro había conocido. Las normalmente acogedoras puertas de la mansión ahora parecían imponentes e impenetrables. La incertidumbre flotaba en el aire, pesada y palpable, como una tormenta a punto de estallar. Al entrar Alejandro a su casa, transformada en un escenario de malestar, vio al equipo médico caminando por los pasillos, investigando las habitaciones que alguna vez fueron santuarios de lujo y confort. La mansión, ahora impregnada de una atmósfera de inquietud, se ha convertido en un escenario de angustia y de lo desconocido.
La ambulancia, guardiana involuntaria de los secretos que se iban revelando, permaneció allí, silenciosa e imponente, mientras los acontecimientos dentro de la mansión se iban revelando lentamente. El amanecer, que prometía serenidad y renovación, se convirtió en testigo silencioso de un sorprendente giro de los acontecimientos en la vida de Alejandro, un giro que nunca podría haber anticipado cuando le ofreció su llave a María la noche anterior. El corazón de Alejandro, normalmente tranquilo y acostumbrado al ritmo de una vida cómoda, ahora latía en una frenética sinfonía de ansiedad y miedo. Cada latido resonaba como un eco desordenado en su pecho, una respuesta instintiva al miedo que se apoderaba de su alma. Los pasos apresurados de Alejandro resonaron en el pasillo de entrada de la mansión, creando una melodía apresurada que coincidía con la urgencia de sus pensamientos. Al llegar al umbral entre su casa y el ambiente gélido de la mañana, los ojos de Alejandro se posaron en la escena que temía presenciar. La ambulancia, ahora iluminada por la luz del amanecer, se alzaba como un oscuro símbolo de incertidumbre ante su puerta. Las puertas traseras estaban abiertas, revelando el interior a una maraña de equipos médicos y paramédicos atentos a lo que estaba ocurriendo. Sin detenerse a pensar, Alejandro corrió hacia la ambulancia con pasos apresurados y desordenados. El frío suelo de la entrada no amortiguó la fuerza de sus pasos, cada huella parecía hacer eco del latido de su corazón acelerado. Las preocupaciones se arremolinaban en su mente, un torrente de oscuras posibilidades que apenas se atrevía a considerar. Al llegar junto a la ambulancia, la mirada angustiada de Alejandro buscó desesperadamente a los paramédicos, anhelando respuestas que aún permanecían evasivas. El aire frío de la mañana le mordía la piel, pero la verdadera angustia emanaba de la incertidumbre sobre el destino de María y su bebé. El miedo, como una sombra creciente, se instaló en su mente, oscureciendo las esperanzas que habían florecido la noche anterior. Los paramédicos, sensibles a la angustia en el rostro de Alejandro, compartieron palabras cautelosas y miradas compasivas. Sus hábiles manos continuaron sus esfuerzos dentro de la ambulancia, un ballet sincronizado de cuidado y preocupación. Alejandro, impotente ante la situación, sintió el peso de la incertidumbre profundizarse en su pecho. Cada segundo parecía una eternidad mientras observaba, su corazón latía al ritmo de la incertidumbre. El miedo por la seguridad de María y su bebé se mezclaba con un sentimiento de responsabilidad, una culpa silenciosa que se apoderó de él por el giro inesperado de los acontecimientos que su generosidad había desencadenado. Los murmullos de los paramédicos fueron interrumpidos por un momento de pausa solemne, y Alejandro contuvo la respiración, esperando una revelación que pudiera cambiar su vida una vez más. La incomodidad flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar, mientras el destino de María y su bebé seguía envuelto en una niebla de incertidumbre. El corazón de Alejandro, ahora un latido desordenado al ritmo de la espera, anhelaba la promesa de un resultado que pudiera aliviar o intensificar la agonía de su miedo. Dentro de la ambulancia, el aire estaba lleno de una tensión palpable, donde la anticipación y el miedo convergían en un silencio nervioso. Alejandro, aún aturdido por el abrupto desarrollo de la mañana, se encontraba ahora en un ambiente clínicamente frío iluminado por focos blancos. Los paramédicos, de rostro serio y expresión cautelosa, parecían los guardianes de una verdad que alteraría irreversiblemente el curso de la vida de Alejandro. Con un gesto sutil, uno de los paramédicos le indicó a Alejandro que se acercara, invitándolo a ingresar al espacio restringido de la ambulancia. El millonario, con una mezcla de aprensión y resignación, ocupó su lugar junto a la camilla donde estaban posicionados María y su bebé. Las cortinas semiopacas, que normalmente preservaban la privacidad de los pacientes, adquirieron ahora un aura de suspenso, sugiriendo secretos a punto de ser revelados. Mientras miraba a María, tumbada allí con expresión tranquila, y al bebé acurrucado en sus brazos, la primera oleada de alivio se apoderó de Alejandro. No había signos visibles de lesión ni angustia evidente. Sin embargo, la inquietud persistió, mientras la curiosidad lo consumía y su mente se sentía atraída por posibilidades desconocidas. Los paramédicos, al notar la ansiedad de Alejandro, decidieron romper el suspenso. Con tono compasivo, uno de ellos comenzó a explicar que no había habido ningún accidente entre María y su bebé. Las palabras resonaron dentro de la ambulancia como una revelación esperanzadora, pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Con un sobre cerrado en mano, el paramédico se lo ofreció a Alejandro. «Eso lo explicará todo», dijo, manteniendo su expresión un delicado equilibrio entre compasión y anticipación. Alejandro abrió vacilante el sobre, cuyo contenido pronto resultaría ser un catalizador de un giro inesperado en su propia narrativa. Dentro del sobre, una carta cuidadosamente escrita por un abogado detallaba la verdadera identidad de María. Se reveló que ella era, de hecho, heredera de una gran fortuna, información que resonó entre líneas de su turbulenta historia en las calles de Barcelona. La familia de María, después de años de búsqueda, finalmente la había encontrado, decidiendo compartir la herencia con ella y el recién nacido. El impacto de la revelación flotó como una niebla en la ambulancia, dejando a Alejandro perplejo por la magnitud del cambio que implicaba la información.
La improvisada conexión entre el millonario y la vagabunda se convirtió ahora en una intrincada trama de destinos entrelazados, desafiando todas las expectativas preconcebidas. Los paramédicos, testigos silenciosos de este giro de los acontecimientos, observaron cómo Alejandro asimilaba la verdad ante sus ojos. La ambulancia, inicialmente símbolo de inquietud, se había transformado ahora en un escenario donde las líneas del destino se reescribían con tinta sorprendente. El millonario, aún atónito, contempló el alcance inesperado de la generosidad que había iniciado la noche anterior, mientras la ambulancia avanzaba por las calles, llevando consigo secretos reveladores y un futuro transformado para María y su bebé. Los paramédicos, moviéndose con precisión casi coreografiada dentro de la ambulancia, le entregaron a Alejandro un sobre que parecía contener no solo papeles, sino un secreto capaz de revelar una nueva dimensión en su ya compleja narrativa. El sobre, de un blanco inmaculado, destilaba la seriedad de su contenido, un paquete que trascendió los límites de lo que Alejandro podría haber anticipado. Con cuidado, sostuvo el sobre entre sus manos, sintiendo la textura del papel bajo sus dedos. La tensión en el aire era casi palpable, como si el misterio contenido en ese pequeño paquete pudiera transformar el curso de su existencia. La ambulancia, por un momento, pareció detenerse en el tiempo, esperando que se resolviera este inesperado enigma. Con un movimiento vacilante, Alejandro abrió el sobre y reveló una carta cuidadosamente redactada. Cada palabra era como una pista reveladora, un fragmento del rompecabezas que comenzaba a formarse ante sus ojos atónitos. El abogado que firmó la carta, con letra impecable, comenzó a desentrañar el misterio de la verdadera identidad de María. Las palabras del abogado, delicadamente entrelazadas, contaban una historia que hacía eco de los suspiros del pasado de María. Descendiente de una familia adinerada, se había distanciado de su cuna dorada en medio de desencuentros y conflictos familiares. La búsqueda incansable de su familia, alimentada por el arrepentimiento y el deseo de reconciliación, finalmente la había encontrado en las frías calles de Barcelona. Las revelaciones continuaron y se volvieron más extraordinarias con cada párrafo. María, aquella cuyo destino parecía decidido por las penurias de la vida en la calle, era, en realidad, heredera de una gran fortuna. Los documentos legales adjuntos a la carta confirmaron la autenticidad de la narrativa, dando peso tangible a la verdad que ahora se revela ante Alejandro. La expresión de perplejidad en el rostro de Alejandro se profundizó a medida que leía cada línea de la carta. La ironía de la situación pesaba mucho sobre él, ya que la generosidad impulsiva que lo llevó a acoger a una mujer sin hogar la noche anterior ahora se desarrollaba como un cuento de hadas moderno, donde la ciudadana anónima era, de hecho, una heredera real. Los sonidos de la ciudad afuera, ahora amortiguados por la urgencia de momentos antes, comenzaron a infiltrarse en la ambulancia. El sobre en manos de Alejandro representó no solo un anuncio inesperado de riqueza, sino también una oportunidad para que María se reconectara con sus raíces y posiblemente construyera un futuro renovado para ella y su bebé. Mientras las palabras del abogado resonaban en su mente, Alejandro comenzó a darse cuenta del profundo impacto que había desatado su acto de compasión. La ambulancia, ya no solo un vehículo de emergencia sino un catalizador de una sorprendente transformación, se movía por las calles de Barcelona, llevando consigo el secreto que cambiaría no solo la vida de María, sino también la perspectiva de Alejandro sobre el poder transformador de la compasión y generosidad. Capítulo 8. Conexiones pasadas ***. El abogado explica que María, tras huir de un pasado tumultuoso, había perdido el contacto con su adinerada familia. Ahora, después de años, la encontraron y decidieron dejarle su herencia a ella y a su bebé. Capítulo 9. Una nueva vida para María María, todavía en shock, acepta la revelación de su herencia y se enfrenta a la oportunidad de una vida mejor para ella y su bebé. Alejandro, al darse cuenta de la magnitud del cambio, decide apoyarla en su transición a esta nueva realidad. El sol se ponía sobre Barcelona tiñendo el horizonte de tonos dorados y anaranjados que bailaban entre los edificios históricos de la ciudad. María y Alejandro, unidos por una intrincada red de destinos, estaban a punto de cerrar un capítulo de sus vidas, un capítulo marcado por la sorpresa, la compasión y la revelación de una herencia inimaginable. En la terraza de la mansión de Alejandro, donde tantos giros y vueltas emocionantes habían tenido lugar, se encontraron rodeados de una atmósfera de serenidad y promesas renovadas. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, creando un escenario mágico para el desenlace de esta inesperada historia. María, ahora elegantemente vestida, reflejaba una confianza que había trascendido la metamorfosis física. El bebé, envuelto en ropas impecables, dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a las complejidades que había implicado su llegada a este mundo de opulencia. Alejandro, a su vez, contemplaba a la mujer que tenía delante, con una mezcla de admiración y agradecimiento por todo lo que habían vivido juntos. El brillo en los ojos de María, que antes reflejaba las dificultades de la vida en las calles, ahora irradiaba nueva esperanza y determinación.
Alejandro, el magnate que descubrió que su riqueza podía ser más que un escudo contra las dificultades de la vida, sino una herramienta para lograr un cambio significativo, estaba a punto de dar un paso decisivo hacia un futuro compartido. A medida que avanzaba la noche, se preparó una exquisita cena bajo las estrellas titilantes. La mesa, decorada con flores frescas y velas que bailaban con el suave viento, era un testimonio visual de la transformación que la compasión y la generosidad habían desencadenado. La refinada cocina fue un tributo a la mezcla armoniosa de sus vidas, donde las experiencias de María en las calles se encontraron con la sofisticación de Alejandro. Las conversaciones transcurrieron sin contratiempos y tocaron no solo el pasado inmediato sino también los sueños compartidos que ahora se estaban haciendo posibles. Alejandro, conociendo mejor la verdadera esencia de María, descubrió que su riqueza no residía solo en los bienes materiales, sino en su resiliencia, compasión y capacidad para transformar los desafíos en oportunidades. La terraza, ahora llena de risas y confidencias, se convirtió en un escenario para la celebración de una conexión humana que trascendió barreras sociales y expectativas convencionales. Cada detalle, desde los rayos de sol que se despedían hasta las copas brindando por el futuro, era un reflejo del viaje único que habían emprendido María y Alejandro. El final de esta historia, sorprendente y conmovedor, no solo marcó el cierre de un capítulo, sino también el inicio de una nueva trayectoria. María y Alejandro, unidos por un vínculo que desafiaba las probabilidades, decidieron enfrentar juntos las complejidades de su nueva riqueza. En lugar de ser una barrera entre ellos, la opulencia se convirtió en una plataforma para la manifestación de sus valores compartidos: compasión, generosidad y una profunda comprensión del poder de la conexión humana. Y así, mientras las luces de la ciudad seguían brillando abajo, María y Alejandro contemplaron el futuro con la certeza de que, a pesar de los giros inesperados, la compasión y la generosidad habían allanado el camino para un final feliz, lleno de promesas y posibilidades que antes parecían imposibles.